Estar en la casa del Señor es una alegría, es un privilegio también. Ver que las cosas, hermanos, cuando las cosas avanzan en el Señor, da alegría, da contentamiento. Pero cuando las cosas no avanzan en el Señor, entonces trae un poco de congoja. Gloria a Dios. Me levanté con un dolor de cabeza tan terrible. Y no veía en la mañana. Pero gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Muy bien. Vamos a la Biblia, vamos a ver hoy un tema, hermanos. Anoté aquí algunos versículos. Gloria a Dios. Y quiero como que preguntar algo porque uno tiene curiosidad también. Perdón. ¿Cuántos aquí son salvos? Empiezo con una pregunta. ¿Ah? A ver, levante la mano cuando son salvos. Gloria a Dios, muy bien. ¿Qué es la salvación para usted? La Biblia dice, hermanos, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo salgo a la calle, voy y vengo, por la gracia de Dios. Y cuando usted pregunta en la calle a la gente, dice, ¿quiere ser salvo? ¿De qué? Yo no le hago mal a nadie. Yo no necesito, yo soy libre. ¿De qué voy a ser salvo? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace el hombre en esta tierra? Si está destituido del seno, de la cercanía, de la presencia de su Creador. ¿Para quién fue creado el hombre? ¿Para cualquiera? ¿Para cualquier cosa? ¿O para su Creador? Nosotros tenemos que estar, hermano, tan seguros, bien seguros, completamente seguros, de que tenemos una salvación. Es la salvación más grande. Por eso Pablo dijo en Hebreos, no descuidar una salvación tan grande como la que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación, hermanos, es la justicia de Dios puesta en la cuenta de los que creen y de los que son salvos. Amén. Amén, hermanos. Amén. La salvación es la justicia perfecta de Dios puesta en nuestra cuenta. Así que la salvación que nos ha dado Dios no se pierde. Porque si la salvación que nos ha dado Dios se perdiese, entonces la justicia de Dios, el sacrificio de Dios, el pago de Dios por nuestros pecados no sería suficiente. Pero el Señor nos dio una salvación completamente hecha por Jesucristo. Entonces, es Dios, hermanos amados, es Dios el que interviene en nuestra salvación. Sin Dios no hay salvación. Dios es el que participa de nuestra salvación. Dios es el que está, hermanos, en completo orden para que a nosotros nos pueda dar una salvación como la que tenemos. Entonces,
Es interesante saber estas cosas. Bendito Dios. Entonces, por la palabra sabemos, hermanos, que Dios es soberano. ¿Es verdad o no es verdad? Dios es soberano, eso es verdad. Y el hombre responsable, escúcheme bien, el hombre responsable de todos sus actos, eso también es verdad. O sea, hay cosas aquí que nosotros tenemos que ver, hermanos. Entonces, bendito sea Dios. Aunque no lo vamos a entender en este tiempo. Hay mucha gente que quiere entender a Dios. Hay mucha gente que se mortifica, estudia, analiza para entender a Dios. Nunca lo va a entender. El entender a Dios significa que nosotros tenemos que subir a la altura del conocimiento de Dios. Y eso nunca lo vamos a lograr. Hoy, ¿qué necesitamos? Hoy necesitamos creer. Todo lo que Dios ha escrito para nosotros está revelado. Ahí dice Deuteronomio 29:29, dice lo siguiente: todas las cosas reveladas pertenecen o son para el hombre, y todas las cosas que no han sido reveladas son el derecho de Dios, son la pertenencia de Dios, donde nosotros no debemos meternos, pero Dios nos ha dado todo lo suficiente para que nosotros podamos conocer. Hablaba hace poco con un pastor, y yo le decía, es necesario, es urgente tener conocimiento de Dios. Y él me decía, ¿para qué conocimiento? Si la gente se llena de conocimiento y no hace nada. Pero la Biblia dice, en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿en quién creemos? ¿En los hombres o en Dios? Mi pueblo fue destruido. Mire lo que dice, 3 cosas ahí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios. Si la persona no conoce a Dios, no teme a Dios, no sabe quién es Dios, no sabe qué hace Dios, no sabe dónde está Dios, no sabe para qué está Dios. Pero por este conocimiento nosotros vamos a tener temor de Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando la persona, hermano, puede hablar muchas cosas, pero no lo muestra. La persona puede hablar tantas cosas de Dios, del infierno, del cielo, pero no conoce, porque no lo muestra, porque no da testimonio de lo que conoce. Entonces toman como cualquier cosa a Dios. No le respetan, no le honran, no le temen. Las cosas para Dios lo dejan al final, si hay tiempo. Y no es así. Dios es soberano, ya lo sabe. Dios es soberano, eso es cierto. Y el hombre es responsable de sus actos, eso es cierto también. Entonces, conozcamos a Dios de verdad. Bendito Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por este conocimiento. Pero no es solamente conocimiento, sino es creer. Hoy necesitamos creer. Creer lo que Dios dice. Cuando nosotros creemos lo que Dios dice, Dios nos alcanza, nos da sabiduría. Dios nos trae revelación conforme a la palabra. Entonces, por la palabra sabemos, hermanos, que Dios da la fe. Amén. Dios da la fe. El don de la fe viene de Dios. Eso es lo que dice en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces, el don de la fe viene de Dios.
Y si el don de la fe viene de Dios, el arrepentimiento también es un don que viene de Dios. La Biblia me revela, hermanos, en Hechos 10, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil, no era judío, no era israelita. Y con Pedro se fueron muchos judíos a la casa de Cornelio para ver qué pasaba allá. Dios lo mandó, le dijo: Pedro, te han sido enviados 3 hombres, ve a la casa de Cornelio porque ahí eres necesario. Y a Cornelio dijo: espera, manda por Pedro y espera. Pedro vendrá y te explicará las cosas porque tú no entiendes. Y cuando Pedro se fue, con algunos judíos creyentes, llegaron a la casa de Cornelio. Y Pedro se dispuso para Dios. Y Dios le envió el arrepentimiento a la casa de Cornelio y a todos los que estaban ahí. Mire lo raro del asunto, hermano. Que los de la casa de Cornelio, gentiles, que no habían oído la palabra de Dios, vino el don del arrepentimiento y por fe todos creyeron y se convirtieron a Jesucristo. Y los judíos que fueron con Pedro, dijeron ellos, que para los gentiles también Dios ha dado el arrepentimiento. Léalo en el capítulo 10 de Hechos y en el capítulo 11 Pedro está explicando estas cosas. Entonces, hermanos, Dios envía el don de la fe para creer. Dios envía el don del arrepentimiento para arrepentirse. Pero es necesario que el hombre se arrepienta, que el hombre crea y que el hombre se arrepienta. El hombre tiene que creer y el hombre es el que tiene que arrepentirse. Dios no tiene por qué creer, Dios no tiene por qué arrepentirse. A nosotros se nos ha sido dado estos dones. El don de la fe tan maravilloso. Por el don de la fe yo puedo conocer el cielo, puedo conocer a Dios, puedo conocer las cosas de este mundo. Por la fe yo puedo conocer cuál es mi futuro, cuál es el futuro de la tierra, cuál es el futuro de los hombres, por la fe. Es el único conocimiento que supera todos los conocimientos. La fe. Y el arrepentimiento para que yo ingrese en el reino de los cielos. ¿Y cómo sé yo que Dios me ha dado el don de la fe? Es tan sencillo. ¿Cómo sé yo que Dios me ha dado el don de la fe? Porque creí. Porque un día creí. ¿Y cómo yo sé que Dios me ha dado el don del arrepentimiento? Porque me arrepentí. Nadie me dijo te fusilo si no crees. Yo creí por el don de la fe, porque Dios me concedió el don de la fe. Y Dios me concedió el don del arrepentimiento y por eso yo me arrepentí. ¿Y cómo yo sé que Dios me preserva? Porque persevero. Ahí dice en Proverbios 3, Dios preserva el camino de sus santos. Miren, qué hermoso. Dios preserva el camino de sus santos. Pero hay mucha gente, hermanos, que piensa haber creído y no lo muestra por sus actos. Hay mucha gente que cree que se ha arrepentido, pero siguen siendo igual. Hay mucha gente que incluso dice, ay, Dios me habló. Y Dios me habló. Pero sigue siendo igual. Dios me dio un sueño. Despiértate a orar entonces.
Hay mucha gente que dice que cree en la perseverancia de los santos. Escúcheme bien. Pero vive como impío. Yo creo en la perseverancia de los santos. Entonces no vivas como impío, vive como santo. Las cosas de Dios se muestran. Yo sé que tengo un llamado de Dios. Y sea como sea, me tengo que ir porque Dios es el que me llama. Yo tengo que cumplir esa función. No importa que me llamen pastor, profeta, lo que sea. No importa que me llamen. Yo sé lo que tengo que hacer. Y tengo que perseverar. Y tengo que conocer y tengo que esforzarme. Dios me llamó para pastor. Tuve que prepararme. Tuve que estudiar. Y todos los días tengo que estudiar. Porque todos los días hay cosas nuevas. Entonces soy responsable. Creer y arrepentirse, hermanos, eso es lo que se llama soberanía de Dios y responsabilidad humana. Eso es importante para nosotros y para Dios. Entonces, aquellos que dicen que viven impíamente y que dicen que ellos creen en la perseverancia de los santos, pues mentira. No creen en la perseverancia de los santos, creen en la perseverancia de los impíos. Por eso siguen siendo impíos. Porque el que dejó la impiedad vive como santo. Vive para Dios, se consagra para Dios. Busca lo de Dios. Podemos tener años y no subimos. No aprobamos. Todos los años, jalado. Y envejecemos. Y somos, hermanos, niños de 40 años, niños de 30 años, que siempre hay que darle leche. Hay que madurar. Y hay que mostrar al mundo quiénes somos. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? A través de Jesucristo. Entonces, hermano Luis leía que Jesucristo es la imagen viva de Dios. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, dice la Biblia. Pero Jesucristo es la imagen. Es la misma sustancia. ¿Y cómo conocemos nosotros a Jesucristo? ¿Y cómo el mundo conoce a Jesucristo? ¿Cómo conoce a Jesucristo? A través de nosotros. Nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos los miembros de la cabeza que estamos en este mundo. Nosotros somos los que llevamos el evangelio. Nosotros somos los que mostramos. Nosotros somos los que ministramos al mundo a través de Jesucristo. El mundo se pierde, hermano. Dentro de nuestro entorno la gente se pierde. Pero un día daremos cuenta a Dios. El Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora vayan y prediquen a todas las naciones y hagan discípulos. Y enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Si eso cumple, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Pero si no hacemos eso, ¿cómo puedo decir yo que Jesucristo está conmigo todos los días? La palabra es clarísima. Es tan fácil. Hermanos, quiero decirle 3 cosas nomás rápido. Hay mucha gente que está sinceramente equivocada. Mire, son sinceros, pero están equivocados. Usted me dirá,
Pero hay mucha gente que viene a la iglesia y luego se va. Por eso saquemos conclusiones. Es verdad, hay mucha gente que viene a la iglesia y están unos días en la iglesia y luego se van. ¿Alguien puede leer Primera de Juan 2:19? Porque no eran de nosotros. Amén. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aleluya. Miren lo que dice. Salieron de nosotros. Usted, hermano, en su recorrido, en los años que tiene de cristiano, yo tengo más de 30 años de cristiano. Y he visto a tanta gente que cantaban coros, oraban, estaban en el ayuno, aún en la vigilia. Pero no están. Ahora no están. Y qué bueno fuera, hermano, que estén perseverando en otra iglesia. Y que ya fueran siervos de Dios. Los encuentro en la calle, a veces los encuentro en la calle. Ya no me dicen ni hermano, hola. El otro día encontré uno que me dijo, hola Aníbal. ¿Qué dice? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Por eso salieron. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero no eran de nosotros. Por eso tuvieron que salir, para demostrar que no eran. Y muchos han salido de aquí, de la iglesia, donde se predica al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nos disponemos a ser guiados por el Espíritu Santo. Han salido de aquí y hoy están por los testigos de Jehová. Están por los mormones. Están donde predican al Dios Padre, Dios Madre. Están donde predican solo Jesús. Están donde predican Dios es amor. Y son amor, pero no hablan de la justicia. Miren lo que dice. Salieron de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué salieron? ¿Por qué salieron? Ahí está. Porque no eran de nosotros. Por eso salieron. Y salieron para mostrar que eran de otro. Eso es lo que dice. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros, sin discernir, decimos, ay, pero si ese estaba en la iglesia, y hoy anda borracho, hoy anda con 2 mujeres, con 3 mujeres. Pero ese estaba con nosotros y cantaba tan lindo los coritos. ¿Sabe? ¿Perdió su salvación? ¿Qué pasó? Y estaba un tiempo con nosotros y salió. ¿Era salvo o no era salvo? Ese nunca fue salvo. Nunca. Así que ese no perdió su salvación. La salvación que Dios nos da, donde Dios interviene, donde nosotros estamos escritos en el libro de la vida, donde nosotros tenemos el nuevo nacimiento. Usted tiene un niño, le nace un bebé, va a la municipalidad y lo escribe o lo inscribe en los registros civiles. Ahí está su nombre. Ya está inscrito, ya nació, ya existe, ya está. El papá o la mamá no va a ir y decir, ¿sabe qué, señor? Y se fue de mi casa y bórrelo. Bórrelo del registro. ¿Se puede hacer eso? Claro que no. Ya nació, ya está. Igual nosotros.
Naciste del vientre de tu madre para vivir en este mundo y naciste del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento para vivir con Cristo en el reino de los cielos. Eso no se borra. Dios no va a decir, pecó un ángel que borre ese nombre. Se arrepintió, otro ángel que lo escriba de nuevo. Eso no es, hermano. Ya está escrito en el libro de la vida. Pero tiene que mostrar que usted es uno que permanece, uno que persevera, uno que vive santamente, uno que vive para Dios, uno que testifica de Dios, uno que proclama la palabra, porque para eso fue llamado. Uno que siente el deseo, siente la compasión por las almas, el mismo Espíritu de Jesucristo. Pero si hay personas que no hablan de Jesucristo, entonces no testifican. No tienen al Cristo vivo. No tienen al Espíritu Santo que los impulsa a hablar. El que tiene el Espíritu Santo tiene el fuego del Espíritu Santo. Y un día me apareció por ahí uno, José Wilberto González Custodio. Le prediqué el Evangelio. Y dijo, yo acepto. Yo estoy seguro que él es un hijo de Dios. No está hoy, pero tengo la seguridad. Y otro día apareció por ahí un joven, Luis Sanabria Zapata. Le prediqué el Evangelio. ¿Para qué voy a perder tiempo? ¿Y a cuántos le prediqué el Evangelio? ¿Quién me ataja? ¿Acaso la palabra me dice, pídele permiso para predicarle? ¿Dice eso? ¿Qué dice Romanos 10:14? Léalo, búscalo, rapidísimo, hermano, porque estamos con el tiempo. Quiero terminar este mensaje inmediatamente. Romanos 10:14. Amén. Tres cosas importantes. Tres cosas importantes. Ahí está, léalo. ¿Cómo? Si a Dios ya nos hizo conocer, si a Dios nos llamó para eso, si a Dios nos dio. Y predicarle el Evangelio a toda criatura. A mis enemigos primero. El que creyere será salvo, se bautizará. El que no creyere ya ha sido condenado desde antes. Entonces, hermanos amados, claramente discernir. No hay personas que han perdido su salvación. Hay personas que nunca fueron salvas. Estaban en la iglesia, pero no tuvieron fe. Y no se arrepintieron para ser salvas. No hay personas descarriadas. Hay personas que nunca estuvieron en el carril. Esas salieron. Por eso dice, salieron de nosotros. Nunca se arrepintieron. Estaban por unos días ahí. Entonces, ¿en qué consiste? En que nosotros tenemos que ser consistentes. Yo creí porque el Señor me habló. Yo me arrepentí porque el Evangelio llegó a mi vida. El Señor Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado a donde tú estás. Ha venido hasta ti. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. 4 cosas. En Hechos dice que los hombres se arrepientan en todo lugar y en todo tiempo, y Dios pasará por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Entonces,
Bendito sea Dios. Esos son. ¿Dónde están esos? Claro que aparecen en la Biblia. Mateo 7:21. Alguien lo lea rapidísimo. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de Dios, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Amén. Mire lo que dice. ¿De dónde salen esos? Señor, pues si estuvimos en la iglesia. Señor, pero si nosotros echamos fuera demonios, hicimos milagros, nosotros profetizamos en tu nombre. ¿Dónde estaban? Claro que vinieron, claro que estaban, pero dice la palabra que no eran. Por eso el Señor Jesucristo dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Qué terrible esa palabra, hermano. Hay gente que toma más importancia en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Hay gente que ama el dinero y el Señor ha dicho que no se puede amar a dos señores. Hay gente que ama el dinero y por el dinero deja a Dios. Así que examínate, hermano, por la palabra. Muchos en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué le dirá el Señor? Apártense de mí, nunca os conocí. ¿Sabe lo que le decía el Señor? Nunca fueron míos, nunca fueron mis discípulos. Ni cuando estabas profetizando, ni cuando estabas haciendo milagros, ni cuando estabas echando fuera demonios. Nunca fuiste mío, nunca te conocí. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No hice bien las cosas, no creí, no me arrepentí. Pensé que esto era así. Hoy es tiempo de dar testimonio, de predicar. Sal y predica. Salga usted y predique la palabra, que para eso hemos sido llamados. ¿Cuánta gente se pierde, hermano? ¿Cuánta gente que no entra por esa puerta? Ciegos espiritualmente. ¿Cuánta gente que estando en el templo van a otro sitio? Paralíticos espirituales. Entonces, hermanos, nosotros afirmamos categóricamente que un verdadero cristiano no se puede perder. Un verdadero cristiano da testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Un verdadero cristiano habla de aquel que lo sacó de la esclavitud del pecado, de la condenación y de la muerte. Porque salvación, hermano, es liberación. Salvación es liberación de la esclavitud del pecado, de la condenación y de la muerte. Por Jesucristo a través de la crucifixión para darnos vida eterna. Esa es salvación. La salvación es la justicia de Dios puesta en nuestra cuenta. Él decidió pagar nuestra deuda, hacernos suyos. Por eso, ahí lea, vamos terminando, Juan 10, 27 al 30. Gloria a Dios.
Ajá. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Qué tremendo, hermano, esa palabra. Esa palabra es eterna. Mis ovejas, ¿qué dice? Y yo, y ellas, mire, la oveja oye la voz. ¿Y cuál es la voz? ¿Cuál es la voz del Señor? ¿Cuál es la voz? Esta. Su palabra. Sus ovejas oyen su voz. No oyen la voz de otro. No le siguen a otro. Sus ovejas le esperan en el redil, porque él viene al redil. Mire, las ovejas del Señor solamente conocen la voz de Dios, no oyen. Ellos conocen la voz de su Señor, conocen la voz de su pastor. Ellos pueden conocer la voz de muchos, pero no lo confunden con esa voz del Señor. Esa es la voz del Señor, esa es la voz que ellos oyen, esa es la voz que ellos siguen. Ellas no pueden seguir a otro. ¿Qué dice? Mi Padre que me las dio. Todas las ovejas que el Padre le dio al Señor Jesucristo no se pierden. Por eso dice que Él da su vida, dio su vida por las ovejas. ¿Y qué más dice? Mi Padre y yo somos el mismo. ¿Qué más palabra, hermano? ¿Qué más palabra? O somos ovejas y seguimos al Señor, o somos cabritos, que dice en otra parte, y saltamos el cerco y nos vamos por otro sitio, por donde yo quiero. La oveja no hace lo que quiere, la oveja sigue a su pastor. Y su pastor lo pastorea, ¿dónde? En pastos limpios y en aguas cristalinas. Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque se queja entonces esa oveja. ¿Hay ¿te escuchó alguna oveja que se queja? Pues Él es su pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará espiritualmente. Y luego es añadido el resto. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Aunque ande por valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado me infundirán aliento. Reconfortará mi alma por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Ovejas del Señor. Bendito sea Dios. Muy bien. Entonces, hermanos, ¿quién puede estar quejándose? Él es uno. La salvación no se pierde para el que la tiene. ¿Cuántos tienen su salvación? Levante la mano. Si usted la tiene, no lo pierde, pero compórtese como oveja. Hay mucha gente que dice, ya ha perdido la salvación. No, nunca la tuvo. Aquel que dice, mi salvación se pierde, aquel que dice que puede perderse su salvación, es que nunca la tuvo. Y si nunca la tuvo, ¿qué va a perder? No pierde nada porque nunca la tuvo. Para perder algo, primero hay que tenerlo. Pero hay muchos que no la tienen y se comportan como que no la tienen. ¿Por qué no la tienen? Entonces hay que ser firmes, firmes. Yo tengo mi salvación y mi salvación
lo trasciendo. Yo tengo mi salvación y mi salvación se lo extiendo, lo proclamo para que otros sean salvos. Porque estoy seguro de mi salvación. Porque estoy seguro quién da la salvación. La salvación viene de Jehová. La salvación no depende de mí. La salvación viene de Dios. Él me da el don de la fe. Él me da el don del arrepentimiento. Yo creo y me arrepiento. Y el Señor pone todo en mi cuenta, en mi favor. Desde el momento en que yo creí y le recibí como mi Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, muy bien. Entonces, gloria al Señor. Y vamos acabando. La parte final. Gloria a Dios. Aquí está la parte final. Muy bien. Seguridad de nuestra salvación. La seguridad de nuestra salvación. Entonces dice, los verdaderos creyentes en Cristo no se saben que su salvación no se puede perder por una sencilla razón, que la salvación viene de Dios en Cristo. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Desde la voluntad, escúcheme este poquito ya, desde la voluntad posesional de Dios. Dios se mantiene en su posición como Dios, como Padre, como dador, y Él no se mueve. Él ha extendido, por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero dice en el 3:19 de San Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y por eso no vinieron a la luz, para que sus obras malas no sean descubiertas. Pero nosotros venimos a la luz, porque todo lo que ha hecho el Señor es nuevo. Y en eso vivimos. Amén. Entonces, la voluntad posesional de Dios es darnos salvación y vida eterna. La voluntad condicional del hombre es si acepta el don de la salvación o lo rechaza. Y de eso será responsable. Mire, cosas tan bonitas. Entonces, bendito sea Dios. Para eso, Él dejó su gloria, vino a este mundo, tomó nuestro lugar, caminó hacia la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación del pecado. Él dio su vida para que nosotros ya no muramos. Él pagó con su sangre la deuda impagable que nosotros teníamos delante de Dios. Él sufrió. Él murió para que nosotros no muramos. Él se enfermó para que nosotros no nos enfermemos. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en Él. ¿Qué más queremos? Hacer la voluntad de nuestro Padre. Por unos días, aunque sufras, aunque te insulten. Allí en el oriente, hermanos, un hombre decidió seguir a Cristo. Y los musulmanes lo rodearon un día. Le pusieron gasolina alrededor de su casa. Le pusieron corriente alrededor de su casa. Y lo llamaron de afuera. Y le dijeron, hoy hemos venido para darte la última oportunidad. Si tú niegas a Cristo, nosotros te dejamos vivir. Pero si tú sigues a Cristo, insistes en seguir a Cristo, hoy mismo te vamos a quemar. Y él estaba dentro con su esposa y con sus hijos. Y le llamaron por altavoces
Y él estaba dentro. Él se confrontaba consigo mismo y decía, si me queman, sufriré por unos momentos, pero amaneceré, despertaré en la presencia de mi Cristo. Y si yo niego a Cristo, estos me perdonan. Tal vez sí me perdonan, porque el hombre miente. Estos no tienen misericordia, pero Dios tiene misericordia. Y empezó a cantar. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y fue envuelto en llamas. Él, su esposa y sus hijos lo quemaron. Eso es seguir a Cristo. Eso es seguir a Cristo. No, es que hay mucha neblina, no voy al culto. No, es que hay mucho sol. Es que la gripe está fuerte. Eso no es seguir a Cristo. El Señor nos ha llamado para ser valientes, no cobardes. Solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los cobardes y los perros, dice Apocalipsis, no merecen. Entonces, Dios nos ha llamado a ser valientes. Amén. 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 Valientes. Los valientes son violentos y arrebatan. Y el Señor, Dios, Jesús, un día pronto en estos días vendrá y ¡zas!, nos arrebatará. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Nos ponemos de pie. Padre amado, te damos gracias, Señor. Tú reconcilias a tu pueblo, Padre bendito, y la palabra tuya, Señor, no es una palabra simple, no es una palabra que congenia con el pecado. Tu palabra, Señor, no es una voz que tolera. Tu palabra es clara. Y por eso, amado Dios, muchos deciden, porque ven en ti el ejemplo. Amado Dios, caminaste a la cruz del Calvario llevando mis pecados, llevando mis faltas, llevando mis errores, llevando mis traiciones, llevando mi desobediencia, llevando mi rebeldía. Ya lo crucificaste en la cruz. Y hoy, Señor, me tienes aquí, Padre. Que no desmaye, amado Dios. Porque yo sé, amado Señor, que pronto vendrán y nos asediarán. Pronto vendrán, Señor, y nos ofrecerán dinero, nos ofrecerán recompensas para cerrar esta puerta. Nunca lo permitas. Amado Dios, tu presencia sea con nosotros. Para eso nos has llamado. El poder es tuyo. La presencia es tuya. El amor es tuyo. La fe es tuya. Y la salvación que tú nos das es tuya, Señor. Aquí estamos, Padre, para bendecir tu nombre y para decirte, heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, bendice esta palabra. Bendice este pueblo, levántalo, amado Dios. Basta ya de flaquezas, basta de malos ejemplos. A veces predicamos con la boca, pero con nuestros actos negamos lo que predicamos. Y la gente se desanima.
Haznos buenos ejemplos, Padre Santo, tú puedes, Señor. Y ayúdanos en ese sentido a ser creyentes verdaderos en el camino tuyo, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice en esta mañana y bendícenos totalmente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Adelante, hermana.